Sí, ya estamos. Bueno, buenos días, jóvenes investigadores y público presente. Vamos a dar inicio con nuestra primera ponencia de la Semana de Energías Renovables en la edición 2025. Esta está a cargo del doctor Joel Pantoja Enríquez. Vamos a leer un poco de su trayectoria. El doctor cuenta con una licenciatura en física nuclear por la Universidad Lomonosov de Moscú. Es maestro en físico-matemáticas por la Universidad de Lomonosov de Moscú igualmente y doctor en ingeniería en energía por la Universidad Autónoma de México. Su área actual de interés es investigación que está relacionada con el desarrollo de nuevos materiales y dispositivos para su uso en celdas solares, sistemas fotoelectroquímicos, nanomateriales, desarrollo y caracterización de sistemas fotovoltaicos, eólicos y térmicos. Fue investigador en el Centro de Energía Solar en Cuba, profesor investigador fundador de la Universidad Politécnica de Chiapas, asimismo profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y actualmente es investigador del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de nuestra universidad. Ha impartido más de 100 cursos en las áreas de física, matemáticas y energía a los alumnos de pregrado y posgrado. Ha sido responsable técnico o ha participado en más de 20 proyectos de investigación. Cuenta con más de 10 desarrollos tecnológicos y patentes. Asimismo, es autor o coautor de más de 70 artículos de investigación con más de 2,000 citas a estos artículos. Y asimismo también ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura, tanto en maestría, doctorado, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Asimismo, es miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas y fue galardonado con el Premio Estatal a la Investigación en 3 ocasiones. Ha sido líder del cuerpo académico en energía y sustentabilidad de la UNICAX y presidente de la comisión dictaminadora. Miembro de comisiones revisoras del actual CECITI, de programas como el Sistema Nacional de Investigadores, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, cátedras y proyectos. Ha revisado artículos en revistas internacionales y congresos, ha sido conferencista y participante en diversos foros académicos en México, Cuba, Rusia, España, Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos. Bueno, y hoy nos va a hacer, ¿no?, el honor de presentarnos la ponencia titulada Evaluación de centrales fotovoltaicas conectadas a la red, caso de estudio de la central fotovoltaica del IER UNICAX. Por favor, lo recibamos con un caluroso aplauso. Yo creo que la presentación está más larga que la conferencia. Pero con eso no se los aburrirán ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Que no me pasa igual que son marcadores. Efectivamente, hoy vamos a platicar un poquito de lo que es la evaluación de centrales fotovoltaicas conectadas. Y vamos a ver el caso de estudio de la central fotovoltaica de acá del instituto nuestro, inicialmente denominada central fotovoltaica o proyecto con balance de energía cero, ¿no? Era la idea de esta central, que forma parte de esta central, ¿no? La próxima diapositiva, por favor. Okay. Todos sabemos lo que son centrales fotovoltaicas. Millones, yo quiero hablar de configuraciones de centrales fotovoltaicas, ya sea de manera presencial o por vía internet. Es decir, existen muchas centrales fotovoltaicas.
Pero a veces lo que vemos es un conjunto de paneles solares y decimos, bueno, son paneles solares, ¿no? Ahora, ¿qué es en principio o a qué nos referimos en principio? Por favor. Si yo puedo. Ok. Miren, el desarrollo humano está ligado íntimamente con el uso de las fuentes renovables de energía y la energía en sentido general. Quizá uno de los primeros humanos que existieron en nuestra Tierra usaron eficientemente o de una u otra manera la energía renovable en su principio más primitivo. Ahora, todos sabemos qué son las energías renovables y a cualquiera le preguntamos y dice, no, la energía solar, la energía eólica, la energía del viento, la energía del mar, pueden decirlo como quieran, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que todas las fuentes de energía renovable, excepto la geotérmica, tienen su origen en una sola cosa o en un solo elemento, en el sol. Es decir, la energía solar, la energía eólica, la de la biomasa, la hidráulica, la de las mareas, todo tiene su origen en el sol. ¿Sí? Y podrían decir, ¿y por qué? Todos son efectos secundarios de la energía solar. Y hoy quiero patentizar esto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de energía solar un tantito, porque el tema que nos ocupa son los sistemas fotovoltaicos que funcionan precisamente con la radiación solar. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar la radiación solar para transformar esa energía radiante en energía eléctrica. Y casi es el principio de cada uno de las transformaciones energéticas que existen en la naturaleza, es pasar de un tipo de energía a otro tipo de energía. Generalmente nos conviene pasar de un tipo de energía de menor calidad a un tipo de energía de mayor calidad. Porque es importante conocer que no todas las energías son iguales. Las energías tienen diferentes tipos de calidad. Por ejemplo, hay energía de primer tipo, energía de segundo tipo y energía de tercer tipo. Las energías de primer tipo son las energías que más eficientes se pueden utilizar. Esas son las energías eléctricas y la mecánica. Están las energías de segundo tipo, que son las energías químicas, y la energía de tercer tipo, que son las energías de la radiación, fundamentalmente, y la térmica. Estas energías son muy entrópicas y no se puede tener mayores eficiencias, por ejemplo, comparada con las energías de primer tipo, que son la energía mecánica y la energía eléctrica. Entonces, si partimos de lo que es la energía solar, vemos que todas estas fuentes energéticas conducen de una u otra manera, independientemente que se pueden utilizar las energías térmicas o la energía mecánica, conducen a un solo fin, a utilizarla o a transformarla en energía eléctrica. Y es el caso que nos atribuye a nosotros el día de hoy, o que nos concierne a nosotros el día de hoy, de las centrales fotovoltaicas. Por favor. ¿De dónde sale esa energía, no? Bueno, ¿qué es el Sol? El Sol es un reactor nuclear. ¿Sí? Todos lo sabemos. Ahí existen procesos nucleares que son los que nos dan lugar a... Ahora sí, ¿verdad? Pues, son lo que da lugar a la radiación que actualmente nosotros percibimos, que nos da origen a la vida en la Tierra, y me imagino que quizás en sentido general como astro y como elemento del universo es similar a otros soles que existen en el universo y que dan vida en otra parte de este universo, ¿no? ¿Sí? Okay. Entonces, este es el principio fundamental que tiene lugar en el Sol. ¿Qué es lo que tenemos ahí?
tenemos dos elementos fundamentales, tenemos el deuterio y el tritio, se fusionan a través de una reacción nuclear y dan lugar a helio y liberan neutrón. Entonces, este neutrón y este helio son elementos nucleares de alta energía, liberan esa energía se transforma en radiación y sale la radiación del núcleo del Sol a la superficie, y es lo que nos actualmente nos calienta a nosotros, nos hace ver este maravilloso planeta y demás eventos. Pero debo recordarle que para que salga un fotón del centro del Sol hasta la superficie del Sol, se tarda aproximadamente 100.000 a 150.000 años, ¿sí? Para que tengan idea, más o menos, el sacrificio que tiene que hacer un fotón para salir del centro del núcleo del Sol a la superficie. Ahora, es importante, por ejemplo, un gramo de deuterio y tritio. ¿Qué cantidad de energía da un gramo? ¿Sí? Bueno, da aproximadamente 100.000 kilowatt-hora de energía. Eso es equivalente a 8 toneladas de metal. ¿Sí? Ahora, ¿cuánta energía hay en esta gran fuente energética que es el Sol, ¿no? Si ven este punto que está aquí, esta es la energía que actualmente consumimos en nuestra Tierra, ¿no? Este pedacito, ¿no? Pero si nos vemos en esta matriz energética, vemos que la energía hidráulica es esta que está aquí, constituye más o menos la energía que actualmente nosotros consumimos, ¿no? Más o menos, casi equivalente, ¿no? La energía oceánica, energía del oleaje, constituye un poco más, es esto. En tercer lugar, la energía geotérmica es 10 veces la energía que nosotros consumimos en la Tierra, ¿no? La biomasa representa 20 veces la energía que consumimos en la Tierra. La energía eólica 200 veces es esta. Y la radiación solar constituye 1.800 veces la energía que actualmente nosotros consumimos en nuestro planeta. Entonces, de ahí el potencial de la energía solar para diversas aplicaciones en nuestro planeta, ¿no? Y de ahí la importancia y el desarrollo de los sistemas energéticos basados en la energía solar, específicamente los sistemas fotovoltaicos, que es los sistemas que transforman directamente la energía de la radiación solar en energía eléctrica. Entonces, queremos enfatizar que la energía que llega a la superficie alta de la atmósfera no es la misma energía que llega a la superficie de la Tierra. Eso todo lo conocemos. Por ejemplo, la energía que llega por metro cuadrado a la superficie fuera de la atmósfera es igual a una constante que se llama constante solar y es igual a 1.300 watts metro cuadrado, ¿no? 1.367 watts metro cuadrado. Es importante también conocer la diferencia entre irradiancia, radiación e insolación, ¿no? Aquí le pongo los conceptos para que ustedes lo recuerden, porque me imagino que todo lo hemos visto en los cursos que han presentado, ¿no? Entonces, de la energía que llega a la superficie de la atmósfera, a la superficie, una parte retorna de la atmósfera al universo en sentido general, y otra parte se va transformando en la interacción con la materia en radiación difusa,
Y aquí en la superficie de la Tierra lo que tenemos es una mezcolanza de la radiación directa que llega del Sol, la reflejada en diversos objetos y la difusa, que es producto a las diferentes interacciones que tienen con la partícula en la atmósfera. Bien, ahora, ¿qué son las centrales fotovoltaicas? Bueno, las centrales fotovoltaicas son unas instalaciones básicas, y algunos le llaman industriales cuando son muy grandes, que transforman esta energía de la radiación solar en energía eléctrica y muchas veces es utilizada para inyectarla a la red o simplemente para consumirla directamente. Su principio de funcionamiento también es muy conocido, se basa en el principio fotovoltaico, que creo que sí, lo conocemos todos. Ok. ¿Cuál es la estructura o cómo está formada una central fotovoltaica? Bien, tenemos dos partes en las centrales fotovoltaicas. Una parte relacionada con la corriente directa y una parte relacionada con la corriente alterna. Por ejemplo, la parte relacionada con la corriente alterna está relacionado con los paneles solares, protecciones, son cajas combinatorias que tienen protecciones, desconectores, protecciones, toda esta parte son protecciones y llegan hasta lo que son los inversores. Y de los inversores sale otra parte que ya está relacionada con la corriente alterna, porque este es el centro que divide lo que es corriente directa y corriente alterna. Entra corriente directa y sale corriente alterna. Y están los desconectadores que son parte de las protecciones, desconectadores, protecciones. Aquí es importante señalar que de esta parte de una caja de registro cualquiera se puede directamente obtener la energía que se van generando en estos sistemas y otra parte de la energía puede ir a la red, ¿no? Aquí este es un medidor que tiene una característica especial, en este caso cuando son sistemas interconectados. ¿Por qué? Porque van midiendo la generación de la energía o parte de la generación de la energía de los sistemas fotovoltaicos que no son consumidas por el usuario, ¿no? Y esta se transmite a una red. Por ejemplo, aquí tenemos ya un sistema un poquito más complejo de representación de un sistema de una central fotovoltaica, donde tenemos la parte del campo de generación, tenemos aquí la parte de protecciones, aquí tenemos el sistema de conversión, que en este caso está relacionado con los inversores, y el sistema de medición y control, de cierta manera, de la central. Ahora, casi estamos llegando a lo que nos interesa a nosotros, la evaluación de las centrales fotovoltaicas. Quiero decir, bueno, estás hablando de muchas cosas y está la evaluación de las centrales fotovoltaicas. Existen muchas formas de evaluar las centrales fotovoltaicas. Una es la evaluación energética de las centrales fotovoltaicas. Otra es la exergética. Otras son la evaluación en cuanto a calidad de energía de las centrales fotovoltaicas. Existen otros tipos de evaluaciones que son técnico-económicas, financieras y de impacto ambiental. Es decir, hay muchas formas de evaluar centrales fotovoltaicas. El día de hoy yo voy a hablar un poquito de la parte energética, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas son muy interesantes, pero quizás lo que más les interese a ustedes es evaluar una central fotovoltaica desde el punto de vista energético, es decir, cuánto va a rendir una central fotovoltaica y qué elementos son importantes a tener en cuenta para la evaluación energética de una central fotovoltaica. Entonces, estos son los elementos a tener en cuenta para evaluar una central fotovoltaica desde el punto de vista energético.
¿sí? No desde el punto de vista de calidad de energía, no desde otro punto de vista. Y tenemos que tener en cuenta ciertas metodologías que son conocidas, por ejemplo, la norma IEC 61724, que es la metodología que Haberlin presenta para la evaluación de centrales fotovoltaicas. ¿Cuáles son los parámetros importantes para la evaluación de una central fotovoltaica? Bueno, estos son los parámetros fundamentales de las centrales, para la evaluación de centrales fotovoltaicas. En primer lugar está el rendimiento de referencia, el YR, el rendimiento del arreglo, el rendimiento final, el coeficiente de rendimiento, la pérdida de captura, la pérdida del sistema, energía producida en corriente directa, la energía producida en corriente alterna, la energía de la eficiencia del arreglo, la eficiencia del sistema y la eficiencia del inversor. Todos estos elementos son muy importantes a la hora de evaluar una central fotovoltaica porque le da a uno el panorama completo de la central fotovoltaica, ¿no? Ok. Si vemos cada uno de estos elementos, aquí describo específicamente qué significa cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el rendimiento del generador fotovoltaico, que es el del arreglo, es decir, los paneles. Hay un rendimiento que es de los paneles. Está dado por estos elementos, definida como la energía producida por el generador fotovoltaico en un determinado periodo de tiempo y por unidad de potencia instalada. Es decir, según la potencia que nosotros instalemos, la energía que produce este sistema está relacionada con el rendimiento. Es el YA. Está el rendimiento de referencia o reference unit, es definido como el número de horas de irradiancia, eso es 0, requerido para obtener la energía HG, ¿no? En un plano del arreglo fotovoltaico durante el periodo de referencia. Está dado por esta fórmula y se mide en horas solares pico. Muchas veces ustedes han oído por ahí, ¿no? ¿A qué denominamos horas solares pico? Que existen 4 horas solares pico, que existen 5, que existen 6, que existen... A esto nos referimos, ¿no? ¿Cuántas horas solares pico? ¿Qué significa esto? Es la cantidad de energía en hora, en kilowatt, que cae en una superficie durante todo un día. Y eso lo transformamos a hora solar pico, teniendo en cuenta que en 1 metro cuadrado cae aproximadamente 1000 watts. ¿Sí? Entonces, si en 1 metro cuadrado durante un día caen 5 kilowatts, entonces la hora solar, el número de horas solar pico igual a 5, ¿no? 5. ¿Por qué? Porque caen 5 veces 1000 watts en 1 metro cuadrado. Y no quiere decir que a las 7 u 8 de la mañana esté cayendo 300, 400 watts. Lo que se hace es la suma integral durante todo el día. ¿De acuerdo? Otro parámetro es el rendimiento final, que está definido como la energía útil producida por el sistema en un cierto periodo de tiempo y por unidad de potencia instalada. ¿Sí? El otro rendimiento global del sistema o performance ratio es muy importante que se relaciona con la energía útil generada por el sistema con aquella teóricamente disponible. Es decir, bueno, este sistema debe generar tanto, pero en realidad genera otra cantidad de energía. También existen elementos, de que las pérdidas del sistema son muy importantes. Está la pérdida de captura y la pérdida del sistema, ¿no? Aquí explico más o menos qué son la pérdida de captura y la pérdida del sistema. La pérdida de captura es una pérdida debido a la temperatura, fundamentalmente para el arreglo diferente a 25 grados. En la medida que la temperatura se sale del rango de 25 grados, existen modificaciones de las pérdidas o existen pérdidas en los sistemas. Por ejemplo, a mayor temperatura, mayor pérdida. Eso lo conocen por el principio de entropía que ustedes ya conocen de la materia que han recibido, ¿no? La pérdida del sistema determina el LS, por ejemplo, la pérdida del sistema está determinada por la pérdida del inversor en la conversión corriente directa, corriente alterna.
Bien, entonces hay otra parte de elemento que hay que tener en cuenta, que son las eficiencias. La eficiencia del arreglo, aquí se calcula mediante esta ecuación. Aquí defino que A, que es A, la eficiencia del sistema, en sentido general, es importante conocer, y la eficiencia del inversor, cómo se definen cada uno de estos elementos. Entonces, nuestra central, ¿no? El caso de estudio, este era el proyecto inicial, no exactamente como está ahorita, ¿no? Teníamos otra visión de lo que era este proyecto, pero sí teníamos la idea de que se completara, y espero que en un futuro se complete, ¿no? Esperemos, ya no va a ser así como lo queríamos al inicio, pero va a ser algo parecido, ¿no? Pero por lo menos se va a completar la cantidad de paneles, eso tengo esa esperanza, ¿no? Entonces, esta era parte del proyecto inicial, creo que era muy bonito, ¿sí? Pero bueno, sigue siendo bonito actualmente, ¿no? Así va a quedar, ¿no? Toda la central, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos ahora? Es esto. Este es el real. Tenemos 600 módulos solares de 370 watts cada uno para una cantidad del arreglo de 222 kilowatts instalado, y tenemos 30 inversores de 6 kilowatts cada uno para 180 kilowatts instalado en corriente alterna. Es decir, tenemos un sistema de 180 kilowatts instalado, que es la máxima energía que puede sacar el sistema en una hora. 180 kilowatts. Este es el sistema. Es una central muy interesante porque el principio o la idea de esta central es ser parte de un laboratorio de energía fotovoltaica que nos permita evaluar el sistema bajo diferentes condiciones en campo. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes notan, esta parte que está semivacía por ahí, esta por ahí, ahí deben haber paneles con diferente inclinación. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos evaluar muchos elementos importantes que nos podrían dar información acerca de cantidad de polvo acumulada, degradación, rendimiento en determinada época del año. Entonces, actualmente tenemos como 3 ángulos de inclinación nada más. La idea era tener al menos 5 ángulos de inclinación diferentes para tener una visión un poquito más completa del efecto del ángulo de inclinación en diferentes factores que afectan tanto el rendimiento de la central como la calidad energética de este tipo de central. Entonces, no pierdo la esperanza. Un día, los días se completarán. Eso sí, se lo aseguro, ¿no? Entonces, este sistema hay una plataforma que podemos visualizar en tiempo real y se van acumulando todos los datos de la generación que está dando la central fotovoltaica. Esta parte que está aquí es una captura del día de hoy, temprano, como a las 8 y pico. Me tomé la atribución de hacer una captura cuando apenas empezaba el sistema a funcionar. Había generado 21.9 kilowatts nada más. Toda la central estaba empezando a generar la energía del día de hoy, ¿no? Y como pueden ver, aquí en esta parte solamente iniciaba, ¿no?, la generación de la central fotovoltaica, ¿no?, la potencia de la central fotovoltaica. Es importante destacar que se puede observar la generación en tiempo real, lo de la semana, mes, año, desde el inicio de la instalación de la central fotovoltaica o de que se empezó a funcionar la central fotovoltaica. Podemos ir registrando, porque todos los datos se registran y lo podemos ir analizando.
Apenas se han hecho algunas pruebas, el año pasado inició un poco, este año al inicio empezó con algunas pruebas, pero los datos iniciales no están completos. Entonces, los datos completos vienen a partir del mes de marzo aproximadamente. Ahí lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí. Aquí si observamos, estamos en el mes de enero. Aquí se registró esta parte. En el mes de febrero esta, pero no estaba en funcionamiento completo la central. Entonces, ya a partir de marzo empieza a generar la central fotovoltaica ya a plenitud. Como pueden observar, esto es el comportamiento o la generación mensual de la central fotovoltaica. Si podemos ver, la generación prácticamente como promedio está por encima de los 25.000 kilowatts, es decir, mensual. Eso quiere decir 25 mega mensual. Estamos hablando de un promedio entre alrededor de 1 mega diario, quizá un poquito menos, 1 mega diario. ¿Eso es poco o es mucho? Bueno, eso es algo que es significativo para la universidad incluso. Nada más para que tengan una idea, esa energía equivale a unos 100,000 pesos mensuales, ¿no? Lo que se genera en un mes. Unos 100,000 pesos mensuales se está ahorrando la universidad en esta central fotovoltaica. Por ejemplo, la energía generada este año es de 194 megawatts hora. Es algo. Aquí le presento un mes típico, el mes de marzo de 2025. Como pueden ver, es algo homogéneo. Hay días donde si hay lluvia todo el día, prácticamente no hay radiación. O hay días muy buenos, por ejemplo, donde se genera prácticamente un megawatt. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es prácticamente 1 megawatt, lo que se está generando en estos días, por ejemplo, día 5, 6, 7 de marzo, se generó esa cantidad de energía, alrededor de 1 megawatt día. Ahora bien, por ejemplo, esta es una captura de pantalla también del día de hoy, al inicio, donde estaba funcionando la central. Y quiero hacer referencia a algunos elementos que nos da el sistema de monitoreo que tiene la central, que nos ayuda después a analizar a través de estos datos y obtener otros datos que son los que nos interesan a nosotros para evaluar la central fotovoltaica, ¿no? Por ejemplo, nos da información de la generación diaria, semanal, mensual y el tiempo que sea necesario. Podemos acceder a esos datos cuando queramos y podemos ir analizándolo y calculando los elementos importantes o los parámetros importantes que necesitamos a partir de la generación de estos, de la central fotovoltaica. Hay otro beneficio que muestra la plataforma, por ejemplo, son beneficios medioambientales, como es, por ejemplo, el dióxido de carbono que se va ahorrando si tuviésemos que generar esa cantidad de energía con combustible fósil, por ejemplo, es quitar la cantidad de kilogramos que se está generando o que se está ahorrando o se dejan de emitir a la atmósfera, no ahorrando, sino que se dejan de emitir a la atmósfera desde que está funcionando la central fotovoltaica. Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, compuestos por dos tipos de óxidos, que son muy peligrosos, la cantidad de estos óxidos. Ahora, los dióxidos de azufre, por ejemplo, lo que significa en medio de contaminación, lo que significa en contaminación estos óxidos. Ahora, aquí hacen una comparación, por ejemplo, ¿qué significa la energía generada de esta central? Bueno,
significa que se ahorra o se deja de emitir lo que 101 carros, ¿sí?, emitiría en un año, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, o la energía de 2099 computadoras durante un año, o la energía de operación de una TV en 1.897.037 horas. Entonces, esa es la energía de ese tamaño, es lo que estamos hablando con esta pequeña central fotovoltaica. Bueno, aquí les muestro lo que es la radiación promedio. Esta es la radiación promedio aquí en Tuxtla Gutiérrez. Hay muchas información acerca de esto. Ahorita tenemos un detalle con la estación meteorológica, pero esta es en principio el promedio histórico de radiación aquí en Tuxtla Gutiérrez. El anual es 5.15, pero este es el promedio mensual de radiación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Eso no quiere decir que en un mes determinado no tengamos exactamente esta radiación. Puede ser que en un mes determinado tengamos un poquito más o un poquito menos, pero como promedio es esto. Ahora bien, aquí van los parámetros que hablamos anteriormente. Aquí, por ejemplo, en la primera gráfica tenemos el rendimiento del generador fotovoltaico, el arreglo, el rendimiento de referencia. Están aquí en esta primera gráfica, ¿sí? El de generador y el de referencia, y el rojo es el de referencia y el azul es el arreglo, ¿no? Quiero decirle que estos datos están acorde con otros datos que se han calculado de centrales fotovoltaicas. Todos los meses de marzo a agosto son meses, es casi un cálculo preliminar porque no se ha concluido un año de medición. Lo interesante es que al menos tengamos un año, 2 años de medición para hacer análisis un poquito más integrales. Entonces, a la derecha tenemos lo que es el rendimiento final y la pérdida tanto de captura como de sistema, ¿no? Estos parámetros son muy importantes para ver cómo está funcionando el sistema, y le aseguro que estos valores están en correspondencia con datos de otros sistemas que hemos calculado. Aquí tenemos el rendimiento global del sistema. Como pueden observar, está entre un poco más de 79 y 83%. Es poco, es mucho. Quiero decirle que es un buen rendimiento, sobre todo cuando sabemos que tenemos una configuración un poquito compleja en la central. No es una configuración homogénea. Tenemos los paneles en diferentes ángulos de inclinación y demás y demás. Tenemos área o distancia larga, donde pueden haber mucha pérdida por cableado, por ejemplo, y puede reflejarse en lo que es el rendimiento global del sistema, ¿no? Aquí también vemos algo de eficiencia, lo que es la eficiencia del arreglo, ¿sí? Están alrededor del 14-15%. Déjeme decirle que esto está bien. Por ejemplo, una celda, la eficiencia de un panel solar, ¿en cuánto está? Cerca del 20%. Estamos hablando que la eficiencia del arreglo está alrededor del 14-15%. Entonces, estamos ahí en el orden, la eficiencia del sistema, también en este orden, y aquí la eficiencia del inversor, ¿no? La eficiencia del inversor está por encima del 96%. Es algo muy bueno. Y hablo de la eficiencia del inversor, hablo de la eficiencia de todos los inversores, de los 30 inversores, ¿no?
Entonces, ¿qué les puedo decir? Que está funcionando bien, la central fotovoltaica, y ustedes me dirán, bueno, presentate unos cuantos parámetros. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Ni entendí qué significan estos parámetros, ¿no? Entonces, es importante que conozcan que cualquier evaluación de cualquier sistema está definido por ciertos parámetros. Y los parámetros estos están relacionados con pérdida, eficiencia y rendimiento. Y afortunadamente, nuestra central fotovoltaica se encuentra trabajando en un rango de eficiencia aceptable y que podemos dar un seguimiento y un análisis un poquito más profundo en la medida que tengamos mucho más datos, información de la central fotovoltaica. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que se realizó una evaluación preliminar del desempeño energético de la central fotovoltaica y el mayor rendimiento final del sistema tiene lugar en el mes de marzo. Es interesante cuando tienen, no hasta ahora, los meses que hemos analizado, en marzo tienen el mayor rendimiento. No sabemos si esto cambiaría, ¿no? Las mayores pérdidas de captura totales se observan en el mes de abril. Los valores de performance rating del sistema fotovoltaico están en correspondencia con la eficiencia obtenida por el arreglo, y la eficiencia de los inversores permaneció mayormente estable alrededor del 96-97% de eficiencia, lo cual nos da un alivio de que el sistema está trabajando de manera estable y correctamente. Le agradezco mucho. Esta es la información que queríamos presentarles. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, comentario. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buen día. Me comentaba usted entonces, profe, que, bueno, doctor, que la planta genera 1 mega diario. Sí. Mi duda aquí es que actualmente, bueno, ¿cuál fue el trato convenio de ese entonces? Ya que hoy a lo mucho se permite instalar medio mega y se está viendo si está aumentando a 0.7 megas. ¿Cómo fue que se gestionó esa parte para que se pudiese instalar una planta de 1 mega? Mira, este proyecto empezó, es un proyecto denominado Proyecto Piloto de Balance de Energía Cero. La idea de este proyecto inicial, muchas gracias, era que toda la energía generada con este proyecto abasteciera las necesidades de los edificios del Instituto de Investigación e Innovación en Energía Renovable, anteriormente centros de investigación. Entonces, la proyección era que la energía generada en esta planta garantizara la energía que nosotros íbamos a consumir total en estos edificios y la proyección de crecimiento. ¿Sí? De hecho, la planta le falta mucho todavía por crecer. Está ahí más o menos, está puesta ahí, puedo decir de esa manera. Entonces, le falta mucho por crecer. Pero la idea es, esto es parte de un proyecto que se llama Proyecto Pilote de Balance de Energía Cero en las edificaciones de la Universidad de Ciencias y Artes. Entonces, ahorita están generando 1 mega. ¿Alcanza para el instituto? Sí. ¿Para la universidad? No. ¿Sí? Pero la idea inicial era el instituto, pero esto forma parte no solamente de una planta generadora de energía. Nosotros no queríamos una planta generadora de energía. Lo que nosotros queríamos es ser parte de un laboratorio para estudiar cómo cambia o cuál es la influencia de estos tipos de centrales de alta penetración en la red
en elementos importantes o forma de evaluar la central importante como es la calidad de energía. Es decir, al tú inyectar una gran cantidad de energía en el punto de conexión, puede que existan efectos importantes que afecten el entorno de consumo energético, es decir, la calidad energética en el entorno. Y esa era la idea, esa es la idea incluso que pretendemos seguir estudiando con este tipo de centros. Gracias. No tenemos más preguntas. Voy a pasar a la lectura de la constancia. Entonces, el interés en el diseño de la estructura, perdón, el diseño de la estructura también es un interés académico para los estudiantes, es decir, podríamos nosotros considerar tesis para decir, voy a tomar el ángulo acá, esta, cierto ángulo, para mi tesis, ¿no? Por ejemplo, es el tipo de dimensiones. Claro que sí, la idea es esa. Esto es un laboratorio prácticamente, ¿no? Y está concebida en función de esas ideas, ¿no? Que forme parte de una instalación experimental que podamos utilizarla todos nosotros, los estudiantes, los académicos, para generar conocimiento, ¿no? Esa es la idea. Hay una pregunta de que se hizo en línea. Bueno, déjenme leer. La que se hizo en línea y dice: en la manera que mostró la central, los espacios claros, ¿qué cantidad de paneles faltantes representan? Bueno, ahí faltan aproximadamente unos 100 kilos. 100 kilos. Esa era la proyección inicial. El mínimo eran 300 kilos instalados. Estamos hablando de alrededor de 200 kilos que hay instalados. Entonces faltan cerca de 100 kilos por instalarse. Ahorita los paneles no son eso, lo que se están comercializando. Entonces eso nos da la posibilidad de incluso instalar un poco más de 100 kilos en el mismo espacio. Ok, creo que había una pregunta más y con esa ya cerramos. Yo tengo una pregunta y es, cuando tienen la elaboración de los paneles, porque supongo que los traen de algún lugar, ¿no? Entonces, yo he visto durante todo este tiempo que he estado y pues el ángulo de que logra captar la energía, para adquirir la energía, no hay almacenarla en un lugar, pero yo he visto algo, que cada panel logra captar una pequeña parte de esa energía, ¿no? Pero en cierto lado, cuando el ángulo de inclinación del sol cambia, ya no se logra captar. Entonces, yo tenía una duda. ¿Se podría cambiar desde un principio que no sean, como se podría decir, porque son cuadradas, son lineales? Se podrían hacer de alguna manera los paneles como curvos, de alguna manera para que pudiera captar ese tipo un poquito mayor de esa cantidad del sol que viene, ¿no? O sea, que emite. Bueno, quizá no tanto curvo como tener un sistema de seguimiento solar. Ahora tiende a tener muchos problemas presentando. Entonces, muchas veces, la idea de las centrales, entonces, por ejemplo, tú ves al norte, tú dices, con energética, no. Entonces, ¿cómo tú poner eso económica que no te da tanto ganaciones como agregantes cuestionables para el punto, pero desde el punto de vista que también se juega así tan grotesco como vieron el proyecto y sí, pero ya decía esa también la idea de esta parte. La Universidad de Ciencias de Arte, evaluación de centrales de las energías renovables de Ciudad Universitaria.
al ingeniero Francisco Nicolás Eléctrica, Grijalva. Es una pequeña semblanza del ingeniero de especialización son hidráulica. Un cordial saludo al ingeniero. Que hacer o que he tenido la oportunidad. Es un tema de estas presas que es más caudaloso después de aprovechado, ¿no? El hidráulico y el contexto de México. Y la meteorología, la condensación y la presa de lluvia, la infiltración, partes de la interacción fundamental de la hidrología. Pero desde el punto de vista hidrológico nos analizar y estudiar, por también que desde el punto de vista meteorológico, el 30% de recursos, la presencia de sistemas meteorológicos tropicales, perturbaciones tropicales y particularmente el sureste. De la hidrometeorología en el sector de operación de esta precipitación, radiación solar, toda esta información, que es la cantidad de agua disponible, con este tipo de información bien probable, y son un pilar para México, generando todo en el territorio nacional. El recurso hídrico en el al país. ¿Por qué? Y disponer disponible. Vamos a ver algunos principios básicos. Están las variables meteorológicas que la radiación solar. ¿Por qué si los efectos de los sistemas meteorológicos reales, cuáles serían los posibles efectos que permiten ir evaluando estas condiciones? Los escurrimientos, el nivel, tanto no afectando un sistema meteorológico en los embalses de las presas, sus vertedores, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba, ¿no? De tener en particular las que están instaladas, como ocurrió ahora en la costa, lluvias torrenciales en la zona. Imágenes de satélites importantes de esta infraestructura, ¿no? De las presas, y lo primero que debemos de hacer es aprovechar el despacho de generación. Tenemos que aguas abajo de ella, pues tenemos para la medición de pronósticos y pues tenemos una red de físicamente tomar tipo de nubosidad que se está observando a lo largo y ancho de la cuenca del río y indispensable para tomar la operación de estas presas, ¿no? La estructura en la red de estaciones importantes o los afluentes más importantes, mediciones hidrométricas, una imagen donde vemos la información, un tratamiento hidrometeorológico, en donde en particular nos interesa la lluvia, ¿no? Identificar ciertos colores aisladas, moderadas, lógicas que ya están afectando a es posible planear y programar. Hay diferentes presas angostura del país, ¿no? Para que en la siguiente temporada de lluvia podamos vaciar por hacer estiaje para dejar el espacio. Bien, ¿cómo le hacemos poder analizar la función de los pronósticos climatológicos, condiciones de lluvias y precipitación? Y también hay una condición en donde podríamos hablar, debe ser el paso de generación a lo largo de las gráficas de niveles, en donde hay una línea negra, una pendiente descendente. Entonces, esta es una curva en base a un análisis. Tenemos definido mes a mes de esos niveles, de cómo podemos manejar los embalses. Actualmente se ha registrado, estamos muy abajo. 3, 24, tuvimos registralmente se tiene, ¿no? Todo de estas presas en un más, pues nos permiten ir planeando, entonces, ¿no? Poder cerrar. Bien, esta gráfica que desde el 2000
la línea negra que está hasta arriba, de ahí no deberíamos de pasar. Pero lo que quiero destacar en esta gráfica, ¿no? Hemos tenido, han habido algunos años, importantes años, y logran ver los de poder planear conservador, ¿verdad? Y fuentes de generación. Bien, esta es una evolución y de Malpaso que sacarlo, pero el agua sin la electricidad. Malpaso, más adelante voy a mostrar un esquema. Vemos registros y por eso es importante tener unos años, ¿verdad? Donde hemos tenido un riesgo, ¿no? Estamos en una región donde se puede, ¿verdad? Entonces, de planear los pronósticos de lluvias, el servicio meteorológico, el potencial de lluvia en 15 días. Para el Grijalva existe un pronóstico de este tanto a mediano como a corto plazo, servicio meteorológico, en donde los frentes fríos vienen del Polo Norte y esto ocurre normalmente cuando ya presa Peñitas y Malpaso, apartadas y torrenciales, que ya había comentado. En todo el país, más fuertes, rojos o color gris. Color gris sería para el estado de Chiapas, ¿cuál es la? En el asunto del manejo de en cuanto al existe una aplicación móvil presentando. Entonces ahí estamos manifestando la lluvia en estos registros, ¿no? Entonces, a ver, de Chicoacén, por ejemplo, que les decía que eso no sea por su cuenta propia, ¿no? El paro de las unidades de herramientas son muy importantes. Les decía de la importancia que define lo que establecen las medidas de coordinación que definen en Río Grijalva. Y entonces nos dieron los lineamientos, ¿verdad?, del despacho de generación. El primero habla de el segundo habla ecológico en la central de Peñitas, de precipitación a corto plazo. Habla de lógicas meteorológicas, definir políticas, así como salvaguardar. Creará una comisión de manejo de presas a través de modelos hidráulicos. En el escenario climatológico tenemos un decreto, pues es necesario. El sistema de presas 30, ¿verdad? Se produce el régimen de precipitación a los 4.000, 4.500 milímetros. Pero hay ciertas regiones que nos permite darle seguimiento al tema de presas del río Grijalva, Zahualcoyot, Malpaso, caído Juan de Grijalva, que de alguna forma regula megawatt en Chicoacén, y Peñitas 4 en 2, ¿no? Que nos va a dar, y está en proceso de construcción actual. Del 69 al 74, casi repotenciación, las unidades les permitan la onda después fue construida por la Secretaría 69 y es la primera que se fue construida en 1970 sociopolítico Tabasco, ¿no? Sin embargo, y eso no tienen un control como en la península tabasqueña que afectan a esta región, bueno, que se está ingresando. Realmente se hacen casos extremos, de tal forma que para poder operar estas presas, las políticas de operación de meteorológico extremo. Sin embargo, en el 2020, cuando la lluvia son media anuales de 20,000, cuando se presentan condiciones de darles que también hay retos, ¿verdad? De alguna forma, cambios, por así, en donde hemos presentado, pues se asocia, según los expertos climatológicos, como es la región, sobre todo cuando tenemos. Otro reto que tenemos es pues se necesita experiencia, los de inteligencia artificial, que nuestra mente no nos permite, y entonces, ¿no? Importante, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a la calidad del agua, genera afectaciones en flotante, basura, ¿verdad? O de impacto ambiental. Entonces, ¿qué tan actualmente está utilizando? es muy importante sentarse. Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico, condiciones extremas de la información y de los efectos, muy importante, ¿verdad? Para poder
donde dependen de los insumos. Esa información es muy importante. Gracias. Buen día. Dos preguntas más. Turbinas. ¿Tiene sus turbinas? Esa es una pregunta. El distrito de información para la... Repotenciación. Y otra pregunta, tales de protección civil, ¿verdad? Habilidades, ¿no? Propiamente el agua o de protección civil. Muchas gracias. Ante todo, gracias por la presentación. Ahorrando las deudas de 100.000. La misma pregunta con el país y el recibo. Muy interesante su pregunta. Desconozco lo que pues es para la producción de energía eléctrica en el país y Que se tiene, el lirio se tiene que alimentar para ver cómo se elimina el problema del lirio. Desde el punto de vista de funcionamiento de toda la represa de paneles, implementar sistemas fotovoltaicos, centrales fotovoltaicas. ¿Ha pensado en hacerse? nosotros consideramos que de esta situación, en el área de su interés es necesario en los embalses de las centrales, ¿no? En algún momento nos comentó, al más de 30 años anteriormente va en baja. Se puso esa cantidad por temas de, como fue en 1998, 99, inundaciones en la costa, en nuestra región. Entonces, por abajo de la media, han sido por arriba de lo que actualmente se está presentando. Es lo que puedo decir.